Benvidos a unha actividade, concretamente a primeira actividade que se celebra este curso académico 25-26 na UNED de Lugo. En primeiro lugar, pois gustaríame facer render unha pequena homenaxe a unha persoa moi importante para este centro e que, bueno, pois cuxo pasamento, vou silenciar porque seguramente vai sonar cando non debe, se produciu o venres pasado, concretamente pois José Luís Prieto Arroyo, que foi director deste centro dende a súa creación ata o ano 2018 e que el foi o responsable de que este centro se creara porque foi o encargado de poñelo en marcha e tamén de consolidar o seu funcionamento. E como é a primeira actividade que celebramos este curso académico e, bueno, pois coincide xustamente con esta triste noticia, pois sí que me gustaría pois adicar ya a él, porque, bueno, pois aparte de director do Centro de Lugo, foi tamén unha persoa pois que traballou polo desenvolvemento territorial da UNED, foi a creador do concepto dos centros campus territoriais que permiten que neste momento pois, a UNED poida dar servizo dentro do espacio europeo de educación superior a máis de 200.000 persoas e tamén que nos permitiu pois, utilizar pois, sistemas como a videoconferencia ou e-conferencia que naquel momento pois, eran auténticos descoñecidos alá polo ano 2007-2008 para case todos nós e que aquí pois empezamos a manaxear pois con moita antelación ao mellor e que incluso pois cando un problema que tivemos como foi a pandemia nos permitiu pois de algún xeito pois superar e poder dar servizo a todo o alumnado e a todo o estudantado durante esta tráxica circunstancia. Entón, bueno, pois gustaríame que, pois eso, de alguna maneira ter un momento de recordo para él e para todo o que el significou para todas as persoas que integramos este centro da UNED de Lugo. Bueno, e a continuación, pois xa despois de facer esta pequena mención, este pequeno recordo a José Luís, pois gustaríame darvos a benvida a todas e a todas a esta primeira actividade do curso 25-26. Para nós é moi importante pois realizar actividades de acollida para pois achegar a toda a poboación ao noso centro e esta actividade, ademais, bueno, pois demostrounos pois ter unha gran aceptación por parte do alumnado, pois temos uns números de matrícula moi elevados, creo que andamos preto dos 400 matriculados e matriculadas, grazas ás persoas que estades aquí presencialmente, porque nos facedes pois esta actividade moitísimo máis cálida, ter xente aquí ao lado, pois bueno, sempre é unha axuda. E espero que esta actividade pois vos resulte moi proveitosa e seguiremos a desenvolver conferencias deste tipo porque consideramos que ademais pois a cuestión psicolóxica, a cuestión mental é fundamental e creemos que tamén coidar a nosa saúde mental é algo co que debe contribuir tamén esta universidade como universidade social que é. E, bueno, pois, en canto a Denís Fernández Valcárcel, que nos acompaña esta tarde, pois, estiven mirando, porque tiña curiosidade de saber canto tempo levamos colaborando, e o tempo pasa voando. Ele é psicólogo e, ademais, é especialista en rendemento deportivo, ten un máster de psicoloxía deportiva, e, bueno, pero aparte diso, pois, leva traballando con nós dende o ano 2022, impartindo cursos e conferencias de temática moi diversa, como, por exemplo, como prevenir a adicción ás pantallas, rompendo o silencio, prevención da conducta suicida, moitas outras actividades como dinámica de grupos, psicoloxía das adiccións, dopamina e pantallas, moitas outras actividades que se estiveron a desenvolver ao longo de estos cursos académicos, dende o 22, como decía.
Así que nada, simplemente espero que esta conferencia sexa moi fructífera para todos e que saíamos todos moi motivados da mesma. Así que, bueno, pois adiante, deixo vos con Denis e espero que disfrutedes moito da conferencia. Moitas grazas. Bueno, pois, en primeiro lugar, agradecer a Ana Traseira e a UNED Lugo por a súa confianza, non? O, como ben dicía Ana, na importancia do mental, non? E da influencia da parte psicolóxica, tanto no rendemento como no cuidarse, como na saúde mental, non? Creo que son espazos nos que, se se dá un altavoz adecuado, pois van a chegar a moita máis xente, non? E a UNED Lugo, en concreto, a UNED en xeral e a UNED Lugo en particular fai un traballo inmenso, non? De dinamizar e de ofrecer estes espazos, non? Por lo tanto, ao final, hai que agradecer a eses espazos para que podamos falar destes temas pois ca libertad que merece e dándolle a importancia que merece, non? E creo que se fai fantástico aquí, non? E, bueno, pois, un lujo que alguén do nivel de Ana Traseira pois te presente así, non? Síntome moi halagado, a verdade. Que máis decir, non? Bueno, vamos a meter a materia. Ahora voy a hablar en castellano, ¿vale? Porque seguro que tenemos gente de distintas partes de España y a veces del mundo, ¿no? Que en alguna conferencia tiene, no sé en esta si tenemos, pero... Pues yo creo que como siempre, de todas partes. ¿Verdad? Tenemos llegado a tener de Basilea, de Estados Unidos, entonces vamos a usar el castellano, ¿no? Y vamos a empezar entonces, ¿no? La motivación es un concepto que a nivel temporal, estando ahora como estamos en septiembre, pues viene bien, ¿no? Para esa famosa vuelta al cole, ¿no? Pero ya no solo vuelta al cole, aunque no estemos en esa edad, sino vuelta a nuestras rutinas, vuelta a nuestro día a día, vuelta a ponerse todo, a poner esa maquinaria para que vuelva a funcionar y que volvamos a ensamblar un poquito todas las tareas que tenemos que hacer, ¿no? Para hablar de esa vuelta a la rutina, para hablar de esa vuelta al día, va a ser muy interesante el concepto de motivación, ¿sí? Y ya os imagináis que yo, al ser psicólogo deportivo y trabajar con deportistas, pues este concepto va a ser un elemento pues central, ¿vale? Totalmente vital para lograr que estos tengan objetivos, metas, propósitos, y estos objetivos, metas y propósitos van a ser logrados si hacemos un buen uso de la motivación, ¿vale? Tanto ausencia como motivarla, precisamente, como darle un poquito más, valga la redundancia, como hacer ese concepto más grande, ¿vale? Tanto por un lado como por otro va a ser importante que hagamos el análisis, ¿no? Por lo tanto, este concepto vamos a analizar en qué consiste y cuándo lo podemos aplicar, porque no es aplicable solo en el deporte, ¿vale? Para el resto de ámbitos que tenemos de nuestra vida, como puede ser el ámbito laboral, que podéis tener aquí y todos los que nos están escuchando online, o como puede ser el ámbito académico, también va a ser un elemento central ahí, ¿vale? No solo en el deportivo, porque también tenemos ahí desafíos, también tenemos distintos incentivos a cumplir en los que la motivación jugará un papel clave. Muy bien. Y quiero empezar con esta frase de Michael Jordan. Bueno, lógicamente yo voy a hablaros del concepto de motivación desde la perspectiva de la psicología deportiva, pero tratando de que lo podamos aplicar a todos los ámbitos que conforman la vida, que al final la vida, pues lógicamente es un juego, ¿no? Y se trata de ganar y perder, y sobre todo aceptar y saber ganar y saber perder, y saber que esto va a suceder muchas veces. No podemos aspirar a siempre ganar, ¿no? Nos decía aquí Michael Jordan, y es una cita que elegí porque tiene que ver bastante con la relación entre la motivación y el éxito. También tiene relación la motivación y el fracaso. Vale, vamos a verlo. Nos dice: he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. 26 veces han confiado en mí para tomar el tiro que ganaba el juego y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y eso es por lo que tengo éxito. Bien, es muy interesante porque estamos viendo la relación tan estrecha, ¿verdad?, que tiene la motivación con el éxito, pero también con el fracaso. El manejo que hagamos de la motivación va a sentar las bases de un posible éxito o fracaso. Lógicamente hay muchos más condicionantes, ¿vale?, cosas que no podemos controlar, pero el concepto de motivación
va a ser vital para que logremos nuestros objetivos, ¿no? Aquí, ¿qué es el mensaje que podemos extraer de lo que nos dice Michael Jordan? Que, bueno, es un deportista pues muy exitoso, ¿no? Que ganó 7 veces la NBA y es alguien que incluso después de retirado se ha reciclado y ha conseguido pues sacar una marca deportiva que le hizo tener tantos o más ingresos que tuvo durante su carrera deportiva, que eso ya es un símbolo de adaptabilidad, ¿no? Que es muy importante que tengamos la capacidad de en distintos contextos podernos adaptar, ¿vale? La vida del deportista o la vida de un trabajador nunca va a ser solo la vida durante cual estamos ejecutando nuestro objetivo para ese momento, ¿no? Pueden haber cambios. Cómo respondamos a los cambios nos van a definir y cómo respondamos a los cambios viene influido también por la motivación, ¿no? Entonces, este mensaje de no rendirse nunca está muy bien, pero también nos da el mensaje de que no siempre vas a ganar, ni los más grandes lo hacen, y en la vida tampoco. No podemos aspirar a siempre ganar, a que siempre nos vaya todo bien. Tenemos que también tener contemplado el resto de escenarios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo bonito que nos dice aquí? Que el resto de escenarios, el perder, nos puede servir para un aprendizaje. He fracasado una y otra vez en mi vida y eso es por lo que tengo éxito. Ahí entra la relación de la motivación con el fracaso. Si el fracaso nos hace perder la motivación, vamos a estar perdidos. Pero si le damos la vuelta a la tortilla y del supuesto fracaso conseguimos ver cosas positivas, eso nos va a hacer que salgamos reforzados y que incluso tengamos más éxito. Por lo tanto, veis un poquito este juego perverso, ¿no? De la motivación con el éxito y el fracaso, que están muy íntimamente relacionados. Por lo tanto, debemos tener en cuenta todos esos escenarios, ¿sí? Es una delgada línea, la verdad, entre éxito y fracaso, y es muy relativo también a lo que le podamos llamar éxito y a lo que le podemos denominar como fracaso, ¿no? Por lo tanto, en esa delgada línea debemos de bucear para que no perdamos esa motivación, ¿vale? Es muy importante eso. Si conseguimos que la motivación nos guíe hacia el éxito, va a ser fantástico, pero si conseguimos del fracaso que nuestra motivación siga intacta, es cuando sí que vamos a hacernos pues, personas con un nivel alto de motivación, tanto en nuestra vida personal, como en nuestra vida deportiva, como en nuestra vida académica, como en nuestra vida laboral, ¿vale? Por lo tanto, nos quedamos con esta frase de alguien pues, que ha estado en un nivel competitivo muy alto y que ha salido vencedor muchas veces, pero aún dentro de eso, fijaros los datos, las cifras de veces que no ha salido vencedor, y eso no lo ha desmotivado. Eso es lo que quiero que nos quedemos, ¿vale? Bien, continuamos. Entonces, tanto hablar de motivación, ¿no? Ya es una palabra que, lógicamente, se va a repetir mucho en esta charla, ¿no? Pues a mí me gusta darle luz y tomar un poquito de referencias académicas, ¿vale? Que siempre es muy importante, ¿bien? No se trata de que esto sea una clase magistral, ¿vale? No os quiero soltar aquí un rollo muy teórico, pero sí me parece bastante importante, ¿vale?, que cuando hablamos de un concepto, y esto es algo que en la época en la que estamos, social, ¿no?, el momento social en el que vivimos, que es todo muy pasajero, muy rápido, ¿verdad?, que escuchamos muchas cosas a la vez y nos cuesta a veces seleccionar nuestra atención a dónde va, ¿no? Pues en este caso, los conceptos que escuchemos, tener claro de dónde vienen, ¿no? Y la motivación es un concepto del que se ha investigado bastante, ¿sí?, y es un concepto que tiene infinidad de definiciones. Vale, yo escogí la que me parece que es la que nos va a arrojar más luz y con la que vamos a entender mejor el concepto de motivación, pero que sepáis que hay muchísimas definiciones a lo largo de la historia y mucha investigación acerca de este tema, ¿no? Me quedé con la de Sage, del 1977, pero que aún se mantiene bastante vigente, ¿no? Y que nos dice que la motivación es la dirección y la intensidad del esfuerzo, ¿vale? Nos quedamos con estas dos palabras, dirección e intensidad, y lo vamos a desgranar un poquito. Cuando hablamos de dirección, nos referimos a la disposición que tiene el individuo con relación a una situación determinada. Es decir, estamos dispuestos a eso que se puede referir a si busca, si se aproxima o si se siente atraído por realizar esa conducta. Vale, podemos decirlo como la parte más personal de la motivación, ¿vale? Nos tiene algo que interesar, nos tiene que atraer, gustar, generar un reto, un desafío. Si no, es complicado que haya motivación, ¿vale?
Esta sería la primera parte, la parte de la dirección. Pero también tenemos la parte de la intensidad. Intensidad, seguro que tenéis escuchado, los y las que seáis seguidoras de equipos deportivos, ¿no? Las ruedas de prensa también es otro concepto del que se habla mucho, pero yo creo que se habla muy en abstracto, ¿no? Nos faltó intensidad, hemos estado intensos, jugamos con la intensidad al contrario, ¿verdad? Son palabras que siempre escuchamos mucho en las ruedas de prensa, ¿no? Pero nunca se va mucho más de ahí, nos hace un análisis mucho más profundo, ¿no? Se habla de la intensidad como un concepto un poco etéreo, ¿no? ¿Qué significa realmente la intensidad si la medimos en relación a la motivación? Pues la intensidad la podemos definir como la cantidad de empeño que se pone en favor de una situación determinada. Es decir, cuánto nos esforzamos, ¿vale? Lo podemos, no es exactamente igual, hay ciertos matices, pero lo podemos igualar al esfuerzo. Vale, entonces ahora, desgranando esto, ya vemos que la motivación tiene mucho que ver con el empeño que le pongamos, con el esfuerzo que realicemos, con lo que estemos dispuestos a sacrificar, pero también que sea algo que nos atraiga, que nos resulte interesante, que nos queramos aproximar, ¿no? Entonces, lo que estamos observando es que estos dos conceptos que están inherentes a esta definición, como son la dirección y la intensidad, es que tienen una relación, ¿vale? No son conceptos estancos. Precisamente de esa relación nace el concepto de motivación, ¿no? Y la relación es un tipo de relación directamente proporcional. Os voy a poner un ejemplo de un deportista, ¿vale?, con dirección alta e intensidad alta. ¿Qué significaría eso? Dirección alta, pues podría ser un deportista que rara vez falte a un entreno, que siempre sea puntual. Eso sería dirección alta. Y la intensidad sería un nivel de esfuerzo alto. Si un deportista es cumplidor, nunca falta al entreno, es puntual, ¿qué creéis que va a suceder durante el entreno? ¿Que la intensidad se va a ver afectada de forma positiva? Sí, ¿verdad? Es lo normal, es una relación directamente proporcional. En cambio, os pongo otro ejemplo. Si un deportista tiene una dirección baja y una intensidad baja, ¿qué puede significar eso? Puede significar que estos deportistas llegan con retraso y se pierden entrenos. ¿Qué consecuencia va a tener en su intensidad? ¿O qué consecuencia esperable, ¿no? Cada caso es un mundo y no podemos generalizar, pero suele ir ligado, ¿no? Pues que ejecute los entrenos o las tareas, si hablamos de alguien que esté en una empresa, en una organización, en algo académico, va a ejecutar de una forma pues con menos intensidad y con menos interés. Va a ir todo ligado, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que observar que la dirección y la intensidad del esfuerzo, una definición que nos sonaba muy teórica, muy académica, la acabamos de desgranar y vemos la importante relación que tienen estos dos conceptos, ¿sí? Que hablo bastante, disculpad. Bien, por lo tanto, una vez que ya tenemos el concepto de motivación un poquito más despiadazado, ¿vale? Porque no es algo simple, es algo complejo que tenemos que analizar desde una perspectiva responsable y multidimensional, como lo hicimos, ¿no? También vamos a ver las influencias, ¿vale? Porque, como os decía antes, siempre hay un contexto, ¿vale? Y eso es algo muy interesante y que debemos de siempre analizar, ¿no? Sin contexto no se va a producir tampoco la motivación. Por lo tanto, el contexto y sus influencias es algo que debemos tener en cuenta siempre, ¿no? Y aquí está, lógicamente, que la motivación va a justificar e influir en tres etapas, ¿vale? Tres etapas de la actividad físico-deportiva o simplemente de algo que nos guste, que nosotros estemos haciendo y que lo tratemos de mantener un poco en el tiempo, ¿vale? Que ahí es donde influiría la motivación. Y hay tres etapas en las que la motivación es clave, ¿no? En el inicio de esa actividad físico-deportiva, imagináis, ¿verdad?, que en el inicio la motivación va a tener un grado bastante alto, ¿no? Si no, no empezaremos esa actividad, ¿vale? Pero no va a influir solo en empezar. El mantener, lo que hablábamos de esa rutina, ese hábito, va a ser muy importante la motivación para seguir haciendo eso de lo que estábamos hablando, ¿no? Y también, por desgracia, va a influir en el abandono de una actividad físico-deportiva.
Y ahí será que nuestra motivación va a empezar a decaer, por lo tanto, no vamos a ser capaces de sostener esa conducta en el tiempo, ¿verdad? Y con estas tres cosas, pues yo creo que si hubiera aquí el dueño de un gimnasio, pues diría, voy a apuntar todo porque esto es la receta para el éxito, que nunca nadie abandone un gimnasio, ¿no? No es tan sencillo, pero si fuera tan medible, ya estaría, ¿no? Porque realmente eso también es una actividad físico-deportiva que requiere de inicio y de mantenimiento. Una gran preocupación que pueden tener ese tipo de ocio, de deportistas que buscan mantener esa rutina, es el tema de por qué se abandona. Es la gran pregunta que se suelen hacer, ¿no? Pues realmente es por falta de motivación. Después habría que buscar las causas, ¿no? Pero la principal causa es que ya no te va a motivar como te motivaba antes, por lo que no mantienes esa conducta, ¿no? Y os pongo aquí una foto precisamente de una persona que es muy aplicada en el gimnasio, como es el actor Dwayne Johnson, de Rock, que, bueno, pues para tener ese físico, pues lógicamente podemos inferir que hay un grado alto de motivación y que esta es estable en el tiempo, no es una motivación de flor de un día, ¿no? Por lo tanto, en ese aspecto, pues es un ejemplo de resiliencia y motivación, en este caso aplicado al trabajo con pesas y hierros, ¿no? Bien, vamos a continuar. Bien, y como vemos que estamos atacando, ¿verdad?, la motivación desde distintos frentes, ya vimos ahora también las influencias de la motivación, aparte de su concepto teórico, vamos ahora a ver los tipos de motivación que hay. Porque hay principalmente dos tipos que van a cambiar mucho y va a haber uno que nos va a interesar fomentar, incentivar más que el otro, ¿vale? Pero hay dos tipos de motivación principalmente. Y esta foto que tenemos aquí, pues nos viene al pelo también, ¿vale? Que os pongo un poco en contexto y aseguro que vais a saber quién tendrá una motivación y quién tendrá otra, aún sin haber hablado de ninguna de las dos. Pero la foto es muy gráfica, ¿no? Tenemos aquí a Michael Phelps y a Chad Leclos en una competición deportiva. Hablo de memoria, pero creo que eran los Juegos Olímpicos de 2016. Si no son los Juegos Olímpicos, es un mundial. Bueno, una competición en la que se estaban jugando una medalla, ¿no? Y vemos a Leclos, que es el del gorro verde, un nadador sudafricano, que siempre le puso las cosas muy complicadas a Michael Phelps, que es un nadador, pues, que ya todos conocemos, todos y todas conocemos, ¿no? De gran relevancia deportiva y que entra en el debate de los mejores deportistas de la historia, ¿no? Y están ejecutando la prueba de mariposa. Y fijaros que hay uno que pierde el foco, que es el del gorro verde, Chad Leclos, y se pone a mirar al rival, ¿verdad? El rival vemos que sigue nadando, no pierde su foco, su atención, su concentración y sigue para adelante, ¿no? Esto probablemente sea una reacción de frustración de ver que no has llegado al nivel tan alto que está imponiendo este rival tuyo, ¿no? Y entonces ya con esto nos sirve de entradilla para ver que hay dos tipos de motivaciones, ¿no? La motivación intrínseca o interna, que es la que está dentro de nosotros, ¿vale? Y la segunda es la motivación extrínseca o externa, que es la que viene modulada por algo ajeno a nosotros, que está fuera de nosotros, ¿no? Pues en esta foto ya podéis ver quién tiene un tipo de motivación y quién tiene el otro tipo de motivación, aquí en este momento en concreto, ¿no? Ahora vamos a ver en qué consisten. Bien, vamos entonces con la motivación intrínseca, con la motivación interna. Esta está dentro del propio deportista, ¿vale? Pero es una motivación que se hace sin esperar nada a cambio. Es decir, sin esperar ningún tipo de refuerzo, ni de premio, ni de castigo, ¿vale? Es una motivación que ya tenemos ahí y que no va a depender de factores externos, ¿vale? Por lo tanto, los refuerzos no le van a afectar, ni va a estar motivada por eso. Es una motivación que está relacionada con la capacidad de superarse, ¿vale? Con la autosuperación y con el desarrollo de habilidades. Si tenemos unas habilidades funcionales para el deporte que hagamos y las incentivamos y fomentamos, normalmente nuestra motivación interna va a crecer, ¿verdad? Y tenemos aquí en la foto a Alexia Putellas, que es todo un referente, ¿no? de nuestro deporte femenino español, y ya está consolidada pues
como un ejemplo a seguir en el tema del sacrificio y la superación, ¿vale? Bien, la motivación interna, os decía antes que había una que nos iba a interesar, incentivar, propulsar más, ¿no? Pues esa es la motivación interna. Y no lo digo de forma baladí, sino porque realmente la motivación interna nos interesa propulsarla más porque es más duradera que la motivación externa. ¿Por qué es más duradera? Porque las recompensas que la modulan, que hacen que se mantenga en el tiempo, ¿verdad? Lo que hablábamos antes de motivación con mantenimiento de la conducta, son recompensas propias, no son recompensas que dependamos de otros para que nos las den, ¿verdad? Entonces, al ser recompensas propias, la podemos mantener durante mucho más tiempo, sostener durante un espacio temporal mucho más grande, ¿no? ¿Y cuáles son esas recompensas propias? Pues pueden ser el disfrute del juego, ¿vale? De la competición, ese deseo de superación que hablábamos antes, el agrado por un deporte, ¿no? Lo que salía incluso antes en la definición de motivación, ¿verdad? Esa pasión por el juego. Pues eso al final nos ayuda a que nuestra motivación interna crezca y se mantenga en el tiempo. Por eso, al ser más duradera, la debemos de potenciar más, ¿vale? La motivación externa no es necesario potenciarla porque nosotros no tenemos el control sobre ella, lo tienen otras personas, ¿vale? Y esa, yo siempre digo, o por lo menos trato de aconsejar, ¿verdad?, de que la motivación externa sea más bien una consecuencia de nuestros actos, ¿no? Si nosotros tenemos esta motivación interna, las consecuencias, los resultados pueden ser positivos o negativos, pero no nos van a condicionar para que perdamos nuestra ilusión, nuestras ganas de entrenar, de competir, o de ir a nuestro trabajo, o de estudiar, o de realizar conductas que nos van a beneficiar. Bien, y ahora llegamos al otro tipo de motivación, que ya fuimos adelantando un poco, ¿no? La motivación externa. Cuidado, que nos interese más fomentar la motivación interna no significa que la externa no la tengamos en cuenta, ¿vale? Porque es una motivación que está ahí, ¿vale? En este tipo de motivación, ¿qué es lo que sucede? Que los refuerzos externos son quien impulsan la acción. Esos condicionantes externos, ¿cuál es el gran problema que tenemos? ¿Por qué no los podemos controlar? Porque son variables. Es una motivación, por lo tanto, aparte de mucho menos duradera, más difícil de controlar por la simple razón de que es una motivación mucho más inestable. Un deportista, una deportista, no debe de entrenar para ganar, ¿vale? No me malinterpretéis lo que digo. Esto tiene que ser una consecuencia. Si nosotras entrenamos con el sacrificio y con la seriedad y con el deseo de autosuperación adecuados, el resto vendrá como consecuencia. Si ponemos ese foco en solo los resultados, el solo ganar o perder, es cuando eso va a ser muy inestable, no lo vamos a poder controlar y nos va a llevar a un sentimiento de frustración, ¿vale? Y eso no lo queremos porque vamos a estar peor que antes y la motivación va a bajar, ¿vale? Entonces, con este tipo de motivación se va a esperar un premio, un reconocimiento público, un ganar dinero, ¿vale? Cosas que no tenemos en nuestro control y que no nos aportan para el crecimiento personal, como si lo hace la motivación interna, ¿no? Y eso, contar que al ser cambiantes, si no suceden, que tú no tienes el control de que sucedan, pues nos puede resultar frustrante. Bien, y tenemos aquí, ¿verdad?, esta infografía que ya nos sirve para repasar todos los conceptos que fuimos diciendo y que nos sirve también para diferenciar estos dos tipos de motivaciones, ¿no? Esa motivación intrínseca o interior y esa motivación extrínseca o externa. Algunos apuntes. La interna nace del interior de cada uno, ¿no? Como decíamos. Nace de ese deseo de superación personal. Fomenta o incentiva las ganas de crecer o de aprender. Y al final esa satisfacción de hacer bien las cosas, al hacer las cosas bien según tu código moral, tu rutina, tus hábitos,
te va a llevar a que te sientas bien. Y esa satisfacción viene por realizar esa propia actividad, ese propio entreno, no por las consecuencias de. En cambio, en la extrínseca, en la externa, viene dada por ese deseo de conseguir una recompensa externa, de conseguir esa promoción, ese ascenso en el trabajo, ese anhelo de ser reconocido. Y a veces también viene en un lenguaje menos positivo, como puede ser por evitar una posible reprobación, un posible castigo. También puede venir influida por eso. Al final aquí la satisfacción no es por cumplir con nosotros mismos, no es por realizar la actividad, sino que tenemos satisfacción por el resultado, por la aprobación o por evitarnos un castigo. Entonces son conceptos muy variables, muy cambiantes, que en un momento nos pueden generar una buena motivación, pero en otro puede desaparecer esa motivación. Por lo tanto, es algo que no nos debemos de fiar, o por lo menos no debemos fiar todo nuestro entreno, nuestra razón de ser, nuestros hábitos en función de eso, ¿no? Sino que verlo más como una consecuencia de un buen trabajo, o en el caso de que sea una derrota, un fracaso, algo no esperado, pues poder analizar qué es lo que sucedió y que no perdamos la motivación, ¿verdad? Como nos decía Michael Jordan, que dentro de ser alguien con ese dominio tan brutal en su deporte, tuvo muchas situaciones de perder, ¿no? Y eso no le hizo perder la motivación. Tenemos que tratar de darle la vuelta. Bien. Entonces, si estamos diciendo que la motivación interna es la que debemos de premiar, de incentivar, pues a mí me gusta pues también que esta charla no solo sea teórico, sino que os tenga un efecto práctico, ¿vale? Que la podéis llevar a vuestro día a día, a vuestra rutina. Pues también os voy a dar unas estrategias, unos pequeños tips para incrementar esa motivación interna, que es la que nos interesa más. Bien, lo que esté en nuestras manos lo vamos a hacer para incrementar este tipo de motivación, ¿no? Va a ser muy importante el uso de elogios verbales y no verbales, el reconocimiento de nuestros iguales, de nuestros jefes, de las personas al final que forman parte de nuestro equipo de trabajo, de nuestros entrenadores, de nuestros compañeros y compañeras de equipo, va a incrementar la motivación. Si vemos que lo que hacemos tiene cierta huella en los demás, nos vamos a sentir mejor y nos vamos a sentir, por ende, más motivados. Bien, que los entrenos sean variados e innovadores. Eso va a ayudar a que no decaiga ese nivel de motivación. Llevado al mundo de las organizaciones, de las empresas, pues lógicamente que el trabajo, que la rutina no resulte tediosa. ¿Vale? Tratar de introducir novedades sin dejar de hacer lo que estamos haciendo, ¿no? De buscar ese objetivo que tenga la organización en mente, pero que consigamos no caer en ese aburrimiento, y si ponemos días laborales con objetivos distintos y un poco saliendo de esa rutina, escapando de ese aburrimiento, también vamos a lograr que nuestros empleados y empleadas estén más motivados, su motivación interna crezca, ¿vale? Y después también va a ser muy importante, y esto es un rasgo total del liderazgo democrático, ¿vale? Que quizás es el liderazgo más adecuado, ¿no? Para personas que están en organizaciones o entrenadores o directivos, ¿no? Que será involucrar a los deportistas o los trabajadores y las trabajadoras en la toma de decisiones. Bien, para esto es importante que haya un grupo cohesionado, ¿vale? Y que nos podamos pues fiar, que sepamos que tiene un grado de madurez ese grupo y que nos va a responder y que va a tomar unas decisiones que sean beneficiosas para todos, ¿no? Y ese voto de confianza, si después responde bien, va a ser algo recíproco y beneficioso para ambas partes, ¿no? Por lo tanto, vamos a lograr un feedback muy interesante. Bien, y algún tip más, alguna estrategia más que os voy a dar para incrementar esta motivación interna, sí, va a ser también muy relacionado, vemos aquí la flecha en la diana, ¿no? Porque es muy importante en la vida y en el deporte el establecimiento de metas. Si nosotros nos establecemos metas, nos va a llevar siempre a buen puerto, pero cuidado, esas metas
deben cumplir una serie de condicionantes para que nos resulten motivantes. Y se le puede llamar SMART, en inglés, inteligente, ¿no? Porque coinciden con esas siglas de metas SMART. S de specific, el resto sería igual que en español, ¿no? Por lo tanto, específicas, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean relevantes y que tengan una temporalidad, un plazo. Vamos a explicar un poquito más a qué se refieren estas metas SMART. Que sean específicas. Bien, pues que sean unas metas, lógicamente, no demasiado generales, sino que tengan esa capacidad de esa especificidad para que sepamos cuál es la conducta que tenemos que cumplir, que no den lugar a confusión, ¿vale? Que sean medibles, también. Una meta, si nos ponemos un tipo de meta que no la podamos medir, después no podemos saber si la cumplimos o no, ¿verdad? Entonces va a ser muy interesante que tenga la capacidad de medirse para saber si realmente hemos o no cumplido esa meta. Bien, alcanzables, esto es muy interesante, tenemos que ahí hilar bastante fino, porque, lógicamente, si nos ponemos unas metas que no podemos llegar a alcanzar, que no sean realistas, nos vamos a frustrar. Y si nos ponemos unas metas que son demasiado fáciles, no nos van a resultar motivantes, por lo tanto no vamos a poner esfuerzo en hacerlas, ¿vale? Y por último, el tema de la T, del tiempo, del plazo. No podemos poner esas metas sin un plazo establecido. Quiero hacer esto, pero no me voy a poner una meta, ya se hará tal. Eso nos va a llevar a que la motivación baje y que el nivel de compromiso con nosotros y nosotras mismos no sea el mismo, porque no tenemos una temporalidad que nos indique esto es el plazo que tengo para realizar o cumplir esta meta. Vale, entonces esas metas que sean unas metas SMART. Bien, también es importante el sistema de recompensas, ¿no? Que veíamos que podía influir más en la motivación externa, pero que también tiene importancia en la motivación interna, ¿no? Pero estas recompensas no irán según ese resultado del que hablaban antes, la motivación externa, ¿no? Ese ganar o perder, sino que van a ir muy influidas con la actuación, ¿vale? Muy ligadas con esto. La ejecución correcta de tareas o de entrenos, el ayudar a los compañeros y compañeras, el desarrollo de esas habilidades que hablábamos que ayudaba a que esa motivación interna creciera de forma exponencial. Bien, y por último el concepto de brindar ayuda para facilitar experiencias exitosas. Es muy importante que estemos conectados y conectadas todos los miembros de una organización o de un equipo y que seamos conscientes de que hay esa conexión, de que la expresemos, de que prestemos y brindemos ayuda. Bien, y ya vamos acabando, ¿vale? Con el tema de las motivaciones y vamos a introducir dos conceptos que son muy importantes porque ambos tienen muchísima influencia sobre lo que es la motivación, ¿no? Como son la autoconfianza y la autoeficacia. Son dos conceptos parecidos, ¿vale? Pero con ciertos matices y que van a ayudar mucho a que esa motivación se mantenga en los niveles deseados, ¿no? En cuanto a la autoconfianza y la motivación, vuelven a tener una relación, como de las que hablábamos antes, una relación directamente proporcional, ¿sí? Y Gould y Weinberg, escritores de un manual muy importante en psicología, nos definen la autoconfianza como la creencia de que se va a realizar satisfactoriamente una conducta deseada, es decir, una conducta que queremos hacer, intencional, motivada, ¿vale? Por lo tanto, esta autoconfianza podemos ver que influye positivamente en la motivación, ¿no? El apoyo social y la autoconfianza también va a ser vital, porque la valoración de los compañeros y compañeras de equipo y de los entrenadores va a influir en la autoconfianza. Si influye en la autoconfianza, influye en la motivación y esta va a aumentar si tenemos una valoración positiva. Si la valoración es negativa y lo sentimos así en el entorno, hará que la motivación baje. Bien, y por último tenemos el concepto de la autoeficacia, que os decía que es bastante similar, y lo vais a ver ahora en la definición que nos da el gran psicólogo social Albert Bandura en 1977.
y nos dice que la autoeficacia es la creencia en la capacidad de uno mismo para tener éxito en situaciones específicas o al cumplir una tarea. ¿Vale? Tiene un carácter más específico que la autoconfianza, ¿vale? Y realmente es muy interesante de analizar porque es un mecanismo cognitivo, ¿vale?, que hace de intermediario entre la motivación y la conducta. Es decir, entre que queremos hacer algo y que lo ejecutemos está de por medio la autoeficacia, ¿vale? Esto es otro concepto pues, que nos va a ayudar a que esta motivación crezca, ¿sí? Muy bien. Y para acabar, os voy a poner un discurso motivacional que me parece muy interesante, ¿vale? Y me parece muy interesante ya no solo por el contenido, que es fantástico, también por la persona, que también es otro de los mejores deportistas de la historia y que siempre ha respondido a unos valores acordes con lo que yo considero que deben ser los valores deportivos, ¿no? Pero aparte de eso, me gusta el tono, ¿vale? Porque cuando hablamos de discurso motivacional, seguro que se nos viene a la cabeza un poquito así discursos de películas, ¿verdad?, con un tono muy alto, buscando incluso estas charlas TED, ¿verdad?, que tan de moda están para motivarnos, bueno, con un tipo de tono que puede estar el contenido muy bien, ¿no?, en muchos casos, pero muy grandilocuente, muy frases muy señaladas, conceptos muy claros y que buscan una reacción pues con ese tono, un poquito a gritos de motivar de esa forma así tan intensa, ¿no? Y me parece que este discurso puede lograr motivarte sin tener que recurrir a subir ese tono de voz alto y sin decir pues frases un poco baratas de coach, ¿vale?, ¿no?, por decirlo así. Por lo tanto, os lo voy a poner y lo vamos a comentar. Bueno, si quiere ir, claro. Vamos a ver. No habrá problemas de copyright, porque repetir sobre YouTube y YouTube... Vale, vamos a ver. Es un discurso que da para los graduados de la Universidad de Dartmouth, ¿vale? Pues tratando de hablar de su vivencia como deportista de alto nivel. I know what it's like when people keep asking what your plan is for the rest of your life. They ask me, now that you are not a professional tennis player, what do you do? I don't know, and it's okay not to know. So what do I do with my time? I'm a dad first, so I guess I drive my kids to school. I play chess online against strangers. I vacuum the house. No, in truth, I'm loving the life of a tennis graduate. A few lessons I've relied on through this transition. Let's call them tennis lessons. I hope they will be useful in the world beyond Dartmouth. So here's the first. Effortless is a myth. I mean it. I say that as someone who has heard that word a lot. Effortless. People would say my play was effortless. Most of the time, they meant it as a compliment. But it used to frustrate me when they would say he barely broke a sweat. I didn't get where I got on pure talent alone. I got there by trying to outwork my opponents. I believed in myself, but belief in yourself has to be earned. Yes, talent matters. I'm not going to stand here and tell you it doesn't. But talent has a broad definition. Most of the time, it's not about having a gift. It's about having grit. In tennis, a great forehand with sick racket head speed can be called a talent. But in tennis, like in life, discipline is also a talent, and so is patience. Trusting yourself is a talent. Embracing the process, loving the process is a talent. Managing your life, managing yourself, these can be talents too. Some people are born with them. Everybody has to work at them. Second lesson. Vale, vamos a comentar esta primera lección, ¿no?, de tenis que nos da Roger Federer, que son aplicables para
para la vida, ¿no? Bueno, veis lo que dice, que habla también de que tiene un cierto grado de humildad, los pies en la tierra, y que los halagos no le debilitaban cuando le decían, claro, es alguien que hace las cosas sin esfuerzo, ¿no? Tiene un nivel tan alto de talento, de habilidades, de capacidad, que puede dar lugar a esa confusión, ¿no? Y otro habría aceptado eso sin problemas. Sí, soy tan bueno que no me esfuerzo, no sudo, ¿no? Como decía él, ¿no? Y realmente, pues también quiere ser honesto y nos remarca que el talento es un concepto muy amplio, ¿vale? Y que engloba varias dimensiones. Y lógicamente, él nos dice algo que por experiencia lo sabe, pero que es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Que el talento solo, por sí solo, no nos va a servir para nada, ¿no? Que tenemos que llevarlo a la práctica, ¿no? Es verdad que hay gente que tiene un don, pero si no lo ejercita, no va a ser algo funcional, algo que le sirva, ¿vale? Entonces, eso nos lo dice alguien, pues, que sabe de lo que habla, ¿vale? Bien, vamos a continuar con la segunda lección. It's only a point. Let me explain. You can work harder than you thought possible and still lose. I have many times. Tennis is brutal. For me, one of the biggest was the finals at Wimbledon in 2008, me versus Nadal. Some call it the greatest match of all time. Okay, all respect to Rafa, but I think it would have been way, way better if I had won. Some defeats hurt more than others. I knew I would never get another shot at 6 in a row. I lost Wimbledon, I lost my #1 ranking, and suddenly people said, he had a great run. Is this the changing of the guard? But I knew what I had to do. Keep working and keep competing. In tennis, perfection is impossible. In the 1,526 singles matches I played in my career, I won almost 80% of those matches. Now, I have a question for you. What percentage of points do you think I won in those matches? Only 54%. The truth is, whatever game you play in life, sometimes you're going to lose a point, a match, a season, a job. It's a roller coaster with many ups and downs. The best in the world are not the best because they win every point. It's because they know they'll lose again and again and have learned how to deal with it. Here's the third one. Vale, bien, vemos esta segunda lección y nos la ilustra con unos datos pues similares a los que decía Michael Jordan, pero para mí incluso más alucinantes, ¿no? Dentro de que es alguien que dominó su deporte, ¿vale? Porque un 80% de partidos, de todos los que jugó, de 1.500, ganar un 80% es un dato pues bestial, ¿no? Que es casi irrepetible. Pero después, para que veamos esa delgada línea que separa el éxito y el fracaso, o lo que es entendido socialmente como éxito y como fracaso, solo ganó un 4% más de puntos que el oponente, solo ganó el 54% de los puntos. Y eso le dio para sacar un 80% de partidos. Alguien que domina tanto en un partido contra otro jugador de tenis gana un poquito más de la mitad, solo, para que veamos lo igualado que puede estar todo, ¿no? Por lo tanto, es que todos y todas tenemos oportunidades, pero es lo que dice él. A veces por mucho trabajar no salen las cosas, ¿no? Y no nos podemos desanimar. Y esa es la lección más importante que nos puede dar, ¿no? Y esos datos pues nos ayudan bastante porque nos hacen ponerlo en perspectiva, ¿no? Bien, y vamos con la última lección que nos da. Life is bigger than the court. A tennis court is a small space. Even when I was just starting out, I knew that tennis could show me the world, but tennis could never be the world. I can't wait to see what you all do next. Whatever game you choose, give it your best, go for your shots, play free, try everything, and most of all, be kind to one another, and have fun out there. Congratulations again, class of 2024. Bien, pues aquí también podemos observar la importancia de que tengamos algo más, ¿no? No podemos centrar nuestra vida solo en nuestro trabajo, en nuestro deporte, aunque sea nuestra pasión, ¿no? Nos lo dice él, hay algo más afuera que el mundo del tenis, ¿no? Y eso va a ser importante también para esos graduados cuando salgan a observar el mundo. El mundo no es un espacio reducido, no es esa cancha de tenis y no hay nada más, ¿no? Nos tenemos que
saber adaptar y tener nuestros momentos y nuestros espacios, ¿no? Y después también lo que nos decía antes, ¿no? Que la vida es una montaña rusa, ¿no? Vamos a ganar y perder en el deporte, vamos a perder un trabajo, vamos a no darnos un proyecto, nos van a dar un proyecto. Tenemos tantos condicionantes que no pueden esos condicionantes dictar cómo será nuestra vida, y al final de lo que estamos hoy hablando aquí no pueden dictar cómo sea o no nuestra motivación. Tendremos que aspirar a que ésta se mantenga intacta, ¿vale? Muy bien, pues con esto quedaría ya cerrada la charla de hoy, y ahora vamos a dar espacio a las preguntas, ¿vale? Si tenéis alguna cuestión me la podéis hacer saber y yo encantado de resolverla. Muchas gracias. Y entonces esa tendencia... Dime. Entonces, esa tendencia que hay ahora de criar a los niños sin que sufran, sin que pierdan, sin que se frustren por nada, va en contra de todo lo que estamos viendo. Vale, es una aportación muy interesante, sí, te la agradezco. Es cierto que va a ser muy interesante aprender a frustrarnos, ¿vale? Porque como bien dices tú, y como bien está diciendo también Roger Federer, ¿no? Va a haber muchas derrotas, incluso en alguien tan brillante va a haber muchísimas derrotas. No podemos poner una venda en los ojos y decir que no va a suceder, ¿no? Tenemos que tener pensadas esas situaciones, ¿vale? Y en la educación, en el deporte formativo, que es muy interesante lo que planteas, yo creo que es bueno que se miren las actuaciones y no solo los resultados. Si conseguimos generar ese nivel de un buen hábito deportivo, de hábitos saludables, de conseguir que establezcan esas rutinas, que al final eso te hará aprovechar los buenos valores que tiene el deporte y te pueden servir también para la vida. Entonces creo que si en esa educación conseguimos darle a nuestros hijos e hijas pues esa promoción de los valores deportivos, creo que vamos a ganar mucho y que también vamos a trabajar esa baja tolerancia a la frustración, que quizás sí sea un problema social en determinados ámbitos. Sí que puedo estar de acuerdo contigo, y es bueno que se exponga a ese nivel de frustración, pero sin que sea eso un castigo, una consecuencia negativa, ¿no? Que simplemente sepamos que hay esa posibilidad y que la tengamos trabajada. Estoy de acuerdo. ¿Y qué sería más interesante? ¿Tú, a tu hijo, a qué lo inclinarías más? ¿A un deporte colectivo o a un deporte individual? Esa está muy bien, esa está muy bien. Hombre, si puede ser los dos, fantástico, ya, ¿no? Pero aparte de eso, creo que a nivel valores deportivos, a nivel compañerismo, a nivel trabajo en equipo, que eso es algo muy importante para el mundo de hoy en día, que estamos muy conectados y conectadas, ¿verdad? Creo que a ese nivel de cooperación, de trabajo en equipo, de esa difusión de valores deportivos, va a ser más interesante un deporte colectivo, ¿vale? Y va a ser muy bueno en ese aspecto. Deportes individuales quizás podrían trabajar más la motivación interna también, ¿vale? Que hablábamos antes, ese deseo de superarse y ese desarrollo de las habilidades van a estar muy enfocados ahí. Entonces también es una parte muy buena. Tienen cada uno su parte buena. Yo creo que es importante que se haga deporte, sobre todo, porque el deporte también, aparte de todo lo que estamos hablando, la motivación, de que nos ayude a tolerar y gestionar esa frustración, también nos va a alejar de espacios peligrosos, ¿vale? De espacios pues, que pueden ser más proclives a adicciones, ¿vale? Los fines de semana, sobre todo en edades peligrosas, ¿no? Mientras sus amigos y sus amigas están pues, de botellón, pues tú vas a tener un objetivo y estás ese fin de semana con tus compañeros o compañeras de equipo o preparando una carrera en bici, es decir, vas a tener un objetivo en la vida que te va a llevar a estar más protegido frente a esas posibles amenazas que podemos tener, ¿vale? Así que tanto uno como otro tienen partes muy positivas. Muchas gracias por la pregunta. ¿Y te parece que en el sistema educativo que tenemos se le da la importancia que tiene al deporte? La hora de gimnasia, la María esa... Hombre, claro, a ver, eso tampoco me corresponde a mí decirlo, ¿vale? Es una... Tu opinión. Claro, es una cosa a título personal, pero sí que creo que todo lo que se pueda fomentar el deporte va a ayudar, porque, claro, ojo, con cuidado,
fomentar el deporte a través de esos valores deportivos de los que hablo, ¿no? También, si enfocamos mal el deporte formativo o le damos poca importancia, ¿no? Si lo vemos como una asignatura María, como dices tú, o ya en otros ámbitos más reglado, más de deporte formativo, de clubes, si también presionamos mucho a los chicos y a las chicas, permitimos conductas de los padres y madres que sean poco beneficiosas para el desarrollo de los niños, pues ahí también, cuidado. Fomentar el deporte sí, pero yo creo que teniendo en cuenta que no podemos hacer y debemos de ser responsables con ciertas actitudes y conductas. Si logramos tener eso en cuenta, creo que siempre va a ser positivo promocionar y fomentar el deporte, y creo que sí que podría promocionarse más, ¿vale? Y fomentarlo, sí que lo creo. Yo cuando mi hijo tenía, no sé, 8 años, jugaba en un equipo de fútbol. Y a mí me molestaba muchísimo que el entrenador, cuando se entrenaba, pues se cagara en Dios, cabrones, hijos de puta. Y un día me quejé en una reunión de padres, me quejé. Sí. Y me vinieron a decir que el fútbol era eso, o sea, que no... Pero es que me miraron como si fuera un extraterrestre, o sea, me sentí... O sea, que qué tontería, es que... Sí. No lo dices con mala idea, pero si le llamo hijo de puta, no hay que ponerse así. No, al final es muy importante lo que dices, porque yo creo que tanto profesores como... Para mí son muy importantes 3 patas, ¿vale?, de la mesa, por decirlo así. Porque los niños y las niñas están con su familia, lógicamente, están en el colegio y están en equipos deportivos o actividades extraescolares, ¿no? Si falla una de esas, va a ser peligroso. Y es lo que dices tú. Son chicos que a esas edades pues van a tener como modelos de conducta a sus entrenadores, a sus profes, a sus, bueno, pues a la escuela de música a la que vayan, ¿no?, a los que les enseñan a tocar el instrumento, lo que sea, ¿no? Pero los van a tener como modelos de conducta. Y claro, los modelos de conducta vamos a imitar cosas que ellos hacen. Por lo tanto, tienen una responsabilidad. Y esa responsabilidad, pues estoy de acuerdo, es no decir palabras pues tampoco malsonantes, porque las van a incorporar a su lenguaje, pero también es no insultar al árbitro, no permitir que un padre le diga cuándo poner o no a su hijo o a su hija, no decir este es un paquete. Son cosas que van a calar en la mentalidad del niño y va a aprender a interpretar el deporte de una forma negativa, dañina. Sí que es muy importante, que sobre todo que sean conscientes de la influencia que tiene. Creo que es lo más vital. A ti. A favor ou en contra de que os pais teñan as actividades dos nenos? Vale. Gracias. Moi ben, vale. É unha pregunta tamén moi interesante, vale? A favor de que antes de que empece a temporada haxa unha reunión cos pais e se explique desde o equipo un poquinho cales son os valores que queremos transmitir, que é o que vamos permitir, que é o que non, e que tamén acordemos un pouco o que dices ti a nivel de que non en todos os entrenos, pero sí que haxa entrenos nos que podan estar os pais, de que de unha forma un pouco democrática se establezca eso, e que as partes implicadas, é dicir, adestradores e pais e nais, participen de forma activa. Nunca impoñan os adestradores, nunca podes vir aos entrenos, nin podes vir a todos os entrenos que queirades, non? Buscar un pouquiño ese equilibrio e vai ser positivo, se o logramos, vale? Pero sobre todo que se falen as cousas antes e que haxa de verdad pois unha reunión na que os pais e as nais expoñan as súas ideas e sepan tamén o que esperar do club, saber a que club estás metendo e cales son os valores que promociona, e despois tamén ver que se cumplan, non? Entonces creo que eso vai ser moi interesante. A ti? E a última, os resultados eses de goleadas tamén, que opinas? O sea, estás a favor de que un 10-0 sexa normal ou parar un 4-0 e pasar unha segunda parte? Vale, parece unha pregunta tamén moi boa e algo que está de bastante candente actualidade, non? Ainda pasou, non sei se recientemente, pero bueno, non fai moito, nun partido de baloncesto que era en Santiago, que xogaba o Rosalía contra outro equipo, non? E era un resultado pois dos que me dices ti, non sei se era un 90 e pico a 10, unha cousa xa un pouco escandalosa, non? E resulta que investigaron pois o adestrador
estivera anteriormente noutro equipo e tiña unhas motivacións personales, non? De venganza, non? Por dicirlo así. Que é o que pasa? Quen acaba pagando aí? Pois acaban pagando as rapazas que están nunha idade formativa e que non merecen iso. Penso, eu estou a favor de parar cando haxa un certo resultado, porque penso que non van sacar tampouco un aprendizaxe. Penso que nin para un equipo, nin para outro, nin porque vai ganando vai ser estimulante tampouco, porque xa se demostra que hai unha superioridade e non lles vai resultar como das metas, non lles vai resultar motivante. E por equipo que vai perdendo, vai resultar unha humillación que pode facer que deixen de collerlle o gusto ao deporte e que lles poda facer pensar que son inferiores cando é que van a estar nun momento distinto de aprendizaje e de entreno. Pode ser tamén, hai moitos clubes que teñen becados, becadas, hai moitas realidades distintas, non? É que a mellor teñen a oportunidade de entrenar máis veces a semana que os outros, non? Polo tanto, non podemos facer esas comparacións. E, como ben dices ti, eu creo que nas categorías inferiores o resultado, dende o meu punto de vista, non é tan importante como a execución e como, sobre todo, que xeren esas amistades, que collen os bons valores do deporte e que teñan unha alternativa de ocio saludable. Así que eu estou a favor do que me comentas, de parar ata certo punto, porque non vai ser beneficioso nin para unha parte nin para outra e non vamos a lograr aprendizaxe. Moitas grazas pola cuestión. Alguén máis por aí? Alguén máis? Non sei se temos algunha pregunta aí no chat. No? Bueno, pues si tenéis alguna más por aquí, aprovechad, que este es el momento. Cualquier duda, cualquier comentario será bienvenido, y si no, pues ya vamos cerrando, que ya hablé bastante. No, nada más. Bueno, sí, dime. La motivación asociada al sentir del juego, o sea, el juego como algo muy intrínseco en la persona, sí, y también como algo muy extrínseco quizás en un juego colectivo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo desarrollas el asunto del juego? Porque, por ejemplo, se habla de los infantes, cuando practican un deporte se les inscribe en algún club, pero los clubes a veces tienen metas o propósitos competitivos, ¿no? Pero también hay clubes que no son así, que sencillamente es para que el infante socialice y juegue, ¿no? Y desarrolle ciertas habilidades, ¿no? Que sea como un deporte formativo, ¿no? Entonces, no sé si tienes algún desarrollo sobre ese factor intrínseco, extrínseco, que es el juego en el deporte, ¿no? Vale, es una reflexión muy interesante, porque precisamente hablas de dos características de las motivaciones que hablamos, y sí, es verdad lo que dices tú. Como decía antes, ¿no? Depende del momento en el que esté, y hay equipos que están en momentos muy distintos. Algunos van a valorar más esos resultados competitivos y otros van a buscar más ese placer, ese disfrute por el juego, ¿no? Primero, ser conscientes también, por eso decía que es importante que haya esas reuniones donde se difundan esos valores, y ser conscientes a dónde vamos y qué es lo que se da valor, ¿vale? Cuál es lo que pone en valor cada equipo y cuáles son un poco su modus operandi, ¿no? Entonces, dentro de eso, podemos actuar en consecuencia, y dentro de eso, creo que tampoco, porque un equipo busque unos resultados más competitivos, no se tiene por qué olvidar o dejar de lado la parte bonita, lúdica del deporte, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, como dices tú, ¿vale? Que sean dos conceptos que se junten, ¿vale? No quiero que sean conceptos estancos, son conceptos que van a disfrutar de una buena relación, y si los combinamos vamos a lograr buenos resultados. Porque, por un lado, ese deseo de superación, esa motivación intrínseca interna, te hará crecer como deportista, pero por otro lado no nos podemos olvidar de todos los condicionantes externos que rodean al deporte, en este caso a la motivación, por lo que creo que es una relación estrecha. ¿Sí? Y una pregunta un poco más abstracta. Vale. Nos mostraste un marco conceptual de trabajo de la motivación, ¿no? En el deporte, ¿no? Aplicado en el deporte. Cuando has observado en tu trabajo asesorando o como psicólogo deportivo en algún club deportivo o en alguna disciplina deportiva, ¿has logrado identificar otros tipos de modelos de motivación, otros esquemas conceptuales, pero desde la práctica misma, en la competición misma? Es una curiosidad. Vale, está muy interesante la pregunta.
Y yo siempre lo digo, ¿no? En las charlas, ponencias o clases que doy. Yo me gusta siempre ser lo más práctico posible y nunca me voy a guardar nada, ¿no? Pero ojo, teniendo en cuenta el tema de la confidencialidad, ¿vale? La relación deportista-psicólogo en este caso, eso es muy importante tenerlo en cuenta y nunca comprometer, ¿no? Bien, dentro de eso, en mi experiencia como psicólogo deportivo, que a nivel de equipos estuve en el deporte baloncesto, ¿vale? En el alto nivel, estuve en alto nivel de un equipo de ACB y en alto nivel de un equipo con categorías formativas pues que tenía chicos becados, ¿vale? Es decir, que se les pagaban los estudios y se les daba una vivienda y entrenaban ya pues con 14, 15 años al nivel de profesionales. Eso es así, es una vida complicada, ¿no? Para un chico de esa edad, por lo tanto, pues necesitaban ese apoyo psicológico, ¿no? Y después, pues tengo la suerte también de trabajar con deportistas individuales fantásticos, de fútbol sala, de boxeo y de muchas otras disciplinas, ¿no? Y sí que es verdad que esto, como bien dices tú, es un marco teórico muy interesante y a nivel de la motivación, pues sí que creo que lo podemos dividir en estos dos grandes tipos, pero sí que es cierto que hay otro tipo de estrategias que sí que les pueden ayudar a incrementar la concentración, como puede ser la visualización, y que creo que repercuten también de forma positiva en la motivación. Si consiguen ejecutar bien estas técnicas, también van a estar más motivados porque tienen más control sobre lo que hacen. Entonces, al final, son conceptos todos que están relacionados. Concentración, ejecución del juego, mantener el foco atencional también te va a ayudar a motivarte y al revés. También si estás concentrado, motivación, si estás más motivado vas a estar más concentrado. Es una rueda que por suerte se retroalimenta, ¿vale? Gracias por la pregunta. Muy bien. ¿Nadie más por ahí, no? Aprovechad. Ahí, muy bien. Primero que todo, enhorabuena por la charla, muy interesante. Muchas gracias. Por lo que has dicho, has trabajado en distintos deportes. ¿Crees que es importante haber practicado ese deporte a un cierto nivel para poder ayudar bien al deportista? Vale, es una cuestión muy interesante la que nos planteas. No creo que sea importante el haber practicado, pero sí el conocimiento del deporte. Eso sí, porque al final no hace falta que tengas un nivel de ejecución como los profesionales, porque eso no podemos aspirar a eso, ¿no? Ni a nada cercano, porque son gente que está en unos niveles muy altos de habilidades, pero sí que es importante saber ponerse en el lugar de cómo se sentiría el deportista en ese momento, ¿no? Y es importante también conocer las reglas del juego y cosas intrínsecas, ¿no? De códigos de vestuario y cosas así. Eso yo creo que si no eres seguidor del deporte, sí que puede ser un condicionante para que te cueste poder ayudarles, ¿vale? El tema practicar no lo veo como un condicionante, como un límite, pero el tema ser seguidor y tener conocimiento del deporte en el que estás ayudando, creo que sí que es algo limitante para no poder ayudar, porque solo con los conceptos teóricos va a haber cosas más intangibles que se te escapen, ¿vale? Muy bien. Yo es que veo mi caso, que es el ajedrez, el deporte, Ajá. y veo complicado que un psicólogo pueda ayudar a un jugador sin haber competido en el deporte. Entonces, bueno, quería saber si en otros deportes es parecido. Uh-huh. Claro, es un deporte también específico, ¿verdad? Y que tiene, pues, tienes que tener un cierto conocimiento, ¿no? Bueno, en este caso el psicólogo también creo que su responsabilidad sería formarse un poco, ¿no? Acerca de las reglas y de escuchar experiencias de ajedrecistas, y que con eso y con, lógicamente, sus conocimientos teóricos sí que podría aportar, ¿no? Porque al final muchos deportes tienen reglas distintas, pero también se reduce a trabajar el nivel de activación, la ansiedad, la concentración, cosas que son un poquito más comunes a todos los deportes. Pero creo que sí que es interesante lo que dices tú, ¿no? Sobre todo lo de conocer, ¿vale? Conocer las reglas y los códigos, eso sí que creo que te va a resultar un impulso muy importante. Gracias. Gracias. Muy bien. Ninguno más se anima, ¿no? Ya casi dijimos todos los temas, todas las preguntas. Bueno, pues vamos a dar por cerrada, ¿vale? Esta ponencia. Cualquier cosa,
Mi correo es @psicologodenisfernandez.gmail.com y si os quedó alguna duda o alguna consulta pendiente, pues ahí me tenéis para ayudaros en lo que os haga falta. Y nada, un placer dar las gracias a la UNED por este espacio y que vaya muy bien. Gracias.